Si les parece, lo que podemos hacer es continuar esta charla a través del Instagram de Rayuelas y comenzar hoy a trabajar. Hoy vamos a trabajar un tema que no se trabaja muy a menudo, que es el tema del odio. Lacan lo toma en el seminario 1. Hay varios que a través de Rayuelas me han preguntado por dónde empezar la lectura de Lacan, qué cuestiones. Y ahí es difícil siempre recomendar en general, porque lo ideal es recomendar algo para cada quien, según el momento o la pregunta que se esté haciendo. El seminario 1, si yo tuviera que elegir en general, es un gran seminario. Es un seminario en el cual Lacan está muy abierto a hablar con gente diversa. De hecho, tiene invitados muy interesantes, desde matemáticos, lógicos, hasta un sacerdote con el que trabaja un texto de San Agustín, hablando del lenguaje. Piensen que todavía Lacan, a la altura del seminario 1, filósofos también había, a la altura del seminario 1, todavía él no estaba apegado como después a las teorías del lenguaje, sí estaba ya comenzando a leer fuertemente Saussure, pero todavía no estaba la formulación, ¿no?, del inconsciente estructurado como un lenguaje. En este seminario 1, Lacan habla del odio en una clase que vale la pena que ustedes se detengan, porque ubica al odio, al amor y a la ignorancia como tres pasiones del ser. Tal vez les va a llamar la atención también el concepto del ser, ¿sí? Pero Lacan a esa altura también lo toma de Heidegger, ¿no? Heidegger trabaja el ser en relación a, esto que vemos en el análisis, ¿no? El desocultamiento progresivo de lo que va ocurriendo a través del análisis. Bueno, en ese caso, Lacan trabaja en particular las pasiones del ser como cuestiones del orden del narcisismo. Entonces esto me da pauta para hablar con ustedes de algunas cuestiones que se ven mucho en la clínica, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de personas que están muy tomadas por una pasión imaginaria en relación al otro, ¿no? Enojados de que el otro no les da lo que corresponde o lo que ellos creen que corresponde y quedan frenados ahí. Hace un tiempo que venimos trabajando, tomando de alguna manera la excusa de las mujeres o los hombres, ¿no? O a veces decimos la posición femenina o la posición masculina, porque es muy importante diferenciar, ¿no? En las parejas homosexuales también se da esta particularidad, ¿sí? Entonces depende de la posición que el sujeto tenga. Pero bien, ¿dónde ubica Lacan el odio? El odio lo ubica en la juntura entre lo real y lo imaginario. A ver si yo puedo ubicarles aquí Aquí tienen, justo elegí uno que está invertido, ¿sí? Pero si tomáramos tradicionalmente, vamos a jugar con esto. Vieron que normalmente se hace así. Arriba se pone el imaginario, ¿sí? Y tenemos generalmente lo simbólico a la derecha y lo real. Es un modo tradicional de hacerlo. Lo que dice Lacan es que el odio está en la juntura entre lo imaginario y lo real. Lo interesante de eso es que lo simbólico queda un poco como desenganchado, dificultado allí para articular un modo en que ese otro se convierta metafóricamente deje de ser el semejante solamente para ser un representante del gran otro. Cuando lo imaginario, cuando el narcisismo en particular está abroquelado de modo que la cuerda de lo simbólico no funciona bien, no está bien articulada, allí vamos a tener todos los trastornos del narcisismo especular, ¿sí? Entonces,
Acá justo me preguntan qué edición recomiendo. No, está bien, en realidad a esa altura no tengo dificultad, digamos, me parece que la edición de Paidós está muy bien, en ese sentido no, tal vez con otros seminarios sí, tal vez ahí sí les podría hacer alguna diferencia, pero en esto me parece que está muy bien el uno, y muchas gracias por preguntar. Entonces, lo que decíamos era, si el odio, el amor y la ignorancia están puestos como pasiones del ser, están articuladas allí por una razón, y es la necesidad o el deseo del sujeto de no vérselas con la verdad, ¿sí? Son modos en lo que después Lacan va a trabajar como lo real. Entonces, el horror a la diferencia, a ese punto donde el otro es absolutamente desconocido, va a producir la ilusión del amor, la ignorancia como un no querer saber de la diferencia y el odio. El odio entonces es uno de los tantos modos en los cuales el sujeto se evita encontrárselas con lo real del otro. Hace un tiempo en Rayuelas alguien puso una pregunta y yo me quedé pensando mucho, no me gusta responder si no puedo pensarlo. Y me parecía que era una pregunta que merecía su respuesta y creo que esa elaboración es este vivo de hoy, ¿no? Porque yo siempre sostengo que la angustia, que el odio es la cobertura de la angustia, ¿no? Y esto es una afirmación puramente clínica. Es difícil describirles por qué yo llego a esa afirmación, pero siempre lo que está en juego allí, y también podríamos trabajarlo ahí desde el seminario 1, es este punto donde el sujeto no quiere saber de esa diferencia porque lo angustia encontrarse con lo más real del otro real. En esto que les digo también, lo real del otro real, hay uno de los, también en otro de los comentarios, en Rayuelas, también ocurrió que alguien preguntaba por esto. Lacan trabaja en el seminario 24 tres tipos de identificación, ¿no? Y dice a lo imaginario del otro real, a lo simbólico del otro real y a lo real del otro real. En algún momento nos vamos a detener a trabajarlas aquí porque me parece que bien valen la pena. Pero lo más importante en este momento es que ustedes comprendan que son siempre versiones, son registros, modos en que el sujeto puede registrar lo más desconocido del otro. Si ustedes logran comprender que el otro es un profundo desconocido y que el aparato psíquico en su característica tan defensiva lo que hace es producir las capas defensivas, ¿sí?, para no vérselas con ese otro, van a poder entender mucho de la clínica. Los momentos en que los sujetos neuróticos están angustiadísimos y entonces odian para que no se vea ese punto donde los angustia fuertemente en la percepción del otro. Entonces, volvamos. Hay algo ahí que es muy de Lacan. Esta idea es producto en parte de los razonamientos de Lacan respecto del estadio del espejo. Ustedes saben que el estadio del espejo habla de la constitución del yo como una asunción anticipada en identificación a un otro. Lacan dice, si eso se produce, por supuesto que el otro tiene que estar adecuadamente ubicado, pero si eso se produce, hay dos en el lugar de uno. Una identificación siempre pone en juego que hay un solo lugar al cual se aspira. Y eso produce necesariamente una vertiente de colisión entre el sujeto y ese otro al cual se ha identificado. Yo uso mucho el ejemplo de John Lennon y el hombre que creo que se llamaba Chapman, que termina asesinándolo.
¿no? Chapman a lo largo de su vida había repetido en idénticos pasos la vida de John Lennon. Se había casado con una mujer asiática también. Había hecho, digamos, llegó un momento en que en esa copia casi mimética, podríamos decir, ¿no? De ese otro, que era John Lennon, llegó un momento en que había un cara a cara. No había forma de que hubiera dos en un mismo lugar. Y por eso terminó, bueno, ocurriendo lo que ocurrió. Entonces, sin llegar a, por supuesto, digamos, lo que estamos hablando de una psicosis, en la fenomenología de la neurosis también ocurre esto, y esto es algo que Lacan señala muy fuertemente. El narcisismo, para Lacan, es la antesala, ¿sí?, de la pulsión de muerte. Ustedes lo van a ver eso mucho en el seminario 7. El narcisismo, en el sentido de su parte más especular, es la parte donde el sujeto se constituye como otro, tiene una pendiente hacia el odio. Esto es muy distinto que la forma en que Freud habla del narcisismo. Y está bueno puntualizar esa diferencia, no porque Lacan no pensara también en esta otra vertiente freudiana, sino para ubicar en qué situación estaba cada uno. Freud estaba dedicado a construir el edificio psicoanalítico. Esto implica que estaba sentando las bases de cómo funciona el aparato psíquico, y en ese sentido el narcisismo para Freud es todo lo contrario. Es ese... A ver, él dice que es el complemento libidinal del egoísmo, ¿no? Es decir, el narcisismo sería aquello que frena al sujeto, digamos, frente a la pulsión de muerte, ¿sí? Detiene al sujeto porque hay una investidura libidinal producto del amor de ese otro. Esta famosa frase, Su Majestad el Bebé, His Majesty the Baby, ¿no?, que cita Freud en ese texto de 1914, Introducción al Narcisismo. Freud ubica allí entonces el narcisismo como algo que detiene la ida hacia la muerte. Lacan ubica el narcisismo más en la vía especular, más ligado, como un lugar, un aparato de conducción. Me hace pensar, pensando en el seminario 7, quienes lo han leído saben por qué lo digo, un aparato de conducción hacia la pulsión de muerte. ¿Cuál es la diferencia? No es que Lacan no creyera en esta otra versión, podríamos decir, más freudiana, es que en Lacan está el interés de puntualizar cuestiones que en Freud no eran tan claras. El seminario 7 es importantísimo en la formación, no solo porque habla de la ética, sino porque habla de los bordes que tiene la idea del soberano bien. Y esos puntos donde en las dificultades que presentan los pacientes neuróticos y psicóticos hay que tener muy clara esta pendiente hacia la cual se puede dirigir un sujeto debido a su narcisismo. Entonces, ¿cómo es técnicamente la cuestión, no? Porque me parece que a veces a ver, se los digo así muy concretamente. En ciertos momentos donde una persona neurótica entra en un punto casi de desvarío debido al dolor, por una pareja o bueno, por lo que ella considera o él considera un abandono del otro, puede entrar en una vía de un dolor tan terrible que para evitar sentirlo se arma, ¿no? El odio tiene que ver con un armazón imaginario, se arma como un instrumento de daño, y en ese daño se puede llevar puesto al otro, pero sobre todo a sí mismo. Y esto es muy importante. A veces divorcios que son muy dolorosos, el sujeto, para evitar sentir ese dolor, esa diferencia con el otro, a veces puede llegar a llevarse puestos hasta los hijos, ¿no?, donde los hijos terminan funcionando como moneda de cambio frente a los tribunales.
Entonces, técnicamente, la cuestión allí es, ¿pensamos el narcisismo como parte de un sostén del aparato psíquico, como parte de una investidura libidinal necesaria para la existencia, como nos dice Freud? ¿O lo pensamos en una vertiente, casi les diría, del egoísmo, ¿sí?, de la cuestión de la pulsión de muerte? Hay ahí algo donde nos tendremos que ubicar en algún momento a pensar el discurso religioso, no la religión, el discurso religioso. Pero baste decir que en el medio hay una serie de grados y esos grados son a los cuales el analista tiene que estar muy atento. Porque en el medio, ¿sí?, primero, un sujeto que no esté investido libidinalmente no podría vivir. Es decir, que el narcisismo, como lo describe Freud, es cierto, esto se palpa en la clínica. Ustedes lo van a ver cuando, por ejemplo, a ver, les doy el ejemplo de mujeres, ¿no? Que a veces uno ve una mujer tomada por una depresión, que está opaca, gris en su modo de vestirse, en su voz, bueno, y que luego con el correr del trabajo analítico va, digamos, corriéndose el velo, digamos, de la depresión, y uno lo ve visualmente esto. Las mujeres, bueno, los hombres también, pero digo, tomando el ejemplo de una mujer, empiezan a vestirse de otra manera, empiezan a moverse de otra manera, los tonos de voz empiezan a ser distintos también. Uno ve que hay la energía, ¿sí?, de la pulsión, y tomemos el ejemplo que dice Freud, ¿no?, del narcisismo casi como una carga eléctrica. Dice Freud, es como una carga eléctrica en la libido. Bueno, uno lo ve eso claramente. Ahora bien, ¿qué ha pasado entre ese momento y el otro momento en el cual una persona puede entrar en esa pendiente que se lo lleva puesto? En el medio hay que buscar, y allí voy a la cuestión técnica, cuáles son las situaciones previas que se despiertan en el sujeto, que retroactivamente lo hacen entrar en ese punto de odio, y donde hay primero un deseo de clausura de sí mismo. No quieren sufrir, quieren que el otro sufra. Es una vertiente de lo imaginario, podríamos decir, ¿no?, en esto que Lacan ubica del nudo borromeo, es una vertiente de lo imaginario más ligada a lo especular. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de lo imaginario hablábamos de que no solamente implicaba lo especular, también implicaba otras cosas muy positivas? Lacan pone el acento en lo especular, pero ojo, no olviden este otro aspecto más vital y más ligado a la pulsión de vida. Entonces, Lacan en ese seminario 1, cuando habla del odio, dice, ¿no?, respecto del amor como contrapartida y como punto ahí para tener en cuenta, dice, distingan, digamos, estén atentos a distinguir el amor como pasión imaginaria del don activo, esta es la palabra que él usa, del don activo del amor simbólico. Es muy interesante esa concepción, ya que el otro día estábamos hablando, ¿no?, del amor y la relación al otro en términos imaginarios, simbólicos y en lo real, ¿no? Y cómo en lo real, decíamos, bueno, yo doy lo que tengo, no hay deuda, el otro no me debe nada, yo doy porque tengo deseo de dárselo, y no espero a cambio. Y si el otro no da a cambio y yo ahí siento que algo no funciona, se corta esa relación, ¿sí? Pero no es del orden del odio. El odio como cuestión, ustedes recuerdan esto que empezamos a decir, está entre lo real y lo imaginario. En ese punto, fíjense, donde en el nudo borromeo está la angustia. Por eso yo decía, el odio, ¿sí?, es la cobertura de la angustia. Es el modo en que el sujeto se evita vérselas con la diferencia. De nuevo, en un punto importante de la cuestión, también hay que ubicar
¿Qué es lo que sucedió? ¿En qué punto el sujeto se clausuró y no quiso pensar más? Y en dónde siente que si el otro se va, él se acaba. Porque allí hay un punto de identificación. El sujeto cree que está casi, es interesante porque fundido, no confundido, fundido con el otro. Entonces, quiere fundir al otro, porque el otro se está yendo, quiere fundir al otro y en ese mismo sentido se funde, ¿sí? Es la fenomenología del odio. Es algo que el analista tiene que tener mucho cuidado, porque el odio empieza como un enojo. Y un enojo, y otro enojo, y por qué, y el otro me debe. Este concepto de la deuda, de que el otro nos debe, es una autopista de ida que a veces, como les digo, puede llevar incluso puesto el trabajo analítico. Bueno, espero que esto les haya servido. Nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, chao.